Lorenzo Meyer Falcón, estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México y una maestría en Administración de Empresas, quién sabe por qué, en la Universidad de Texas en Austin, y llevo en el sector energético, 13 años ya. Entré en 2010 a la Comisión Reguladora de Energía, donde estuve hasta el 2014. Luego estuve 2 años en la Secretaría de Energía en el área de exploración y producción petrolera, y luego regresé a la Comisión Reguladora de Energía del 2016 al 2018. Luego tuve algunos proyectos particulares y desde el 1 de marzo del año pasado soy consejero independiente de Pemex. Somos 5 consejeros independientes y ahorita presido el Comité de Sostenibilidad. Me ha tocado vivir las dos partes. Claro, cuando estuve sobre todo la primera vez en la Comisión Reguladora, pues eran puestos bastante pequeños. Ya después en la Secretaría de Energía sí me tocó una época bastante más interesante y sí fue, por lo menos en la cuestión legal, me da la impresión de que al menos lo que se hizo en el 2014, no había una intención de desmantelar a Pemex desde el punto de vista legal. Donde sí hubo el intento, y eso era clarísimo, era desde la Secretaría de Hacienda. Los recortes que a mí me tocó ver en Pemex, sobre todo el del 2015, fue de una brutalidad memorable. Entonces, en papel no se veía tan mal, en papel estaba razonablemente bien, creo, pero la práctica era el desmantelamiento de Pemex. La corrupción era un asunto terrible. La verdad es que sí me tocó ver ahí, muy de pasadita, pero me tocó ver el caso de Fertinal, algo me tocó de agronitrogenados. Los rumores que se escuchaban, eso no lo vi, pero los rumores de la corrupción de Odebrecht y la manera en que le saqueaban a Pemex, sobre todo, insisto, desde la Secretaría de Hacienda. Hubo años en que Pemex tuvo que pedir prestado para pagar impuestos. Entonces no es que pagáramos el 100%, pagábamos el 100 y cacho por ciento, y la única manera era endeudarnos. Entonces era lo que se le llama en administración cash cow, era tratar de exprimir a Pemex hasta el último centavo, endeudarla, dejar una cuestión laboral de pasivos laborales gigantescos, los pasivos de deuda, y hemos llegado a estar en 126,000 millones de dólares de deuda. Ahora estamos en 107,700, no es que sea una gran reducción, pero bueno, ya es más salvable. Y sobre todo lo que se hizo mucho fue poner vencimientos de deuda para este sexenio. Entonces estaba hipotecadísimo Pemex y estaba todavía más hipotecado en el área financiera. Y también lo que me tocó ver del intento de desmantelamiento de Pemex fue acabar con toda el área de refinación. Cuando llegamos en esta administración, estaba refinando poco más del 35% de la capacidad de refinación, porque pues decían que era muy caro. Entonces, pues más valía importar todo, parar las refinerías, y las tenían literalmente detenidas. Y lo que sí me ha tocado ver y que es muy interesante es este intento de reconstruir Pemex. Lo que hay que tener también muy en claro es que no se puede hacer en un sexenio. Vamos, la cantidad de deficiencias que había, la cantidad de asuntos pendientes, la cantidad de basura que había dentro, no se puede barrer en un solo sexenio. Yo creo que el ingeniero Octavio ha hecho un gran trabajo, y su equipo, en tratar de reformar Pemex, de volverle a dar vida. Creo que ha habido también una muy buena voluntad, no necesariamente por convicción, pero sí por órdenes del señor presidente, de parte de la Secretaría de Hacienda. El impuesto, el DUC le llaman, el derecho de utilidad compartida, se ha reducido de manera muy importante, y esa parte también nos ha permitido tener más dinero para pagar a los proveedores, que ese es uno de los grandes problemas, y de parte de la Secretaría de Hacienda ayudarnos a renegociar los vencimientos de deuda. Entonces sí se ha hecho un gran trabajo, como bien dices, pero sigue siendo un trabajo parcial. Esto no se acaba, no se va a acabar, no se va a tener un gran Pemex perfectamente compuesto y puesto al día en todos los sentidos para el 1 de octubre del próximo año. Es imposible. Si lo logramos sacar adelante dentro de un sexenio más, creo que estaremos de gane. Lo que se hacía en el sexenio pasado de una manera verdaderamente abusiva,
y ahí sí me tocó verlo en la Comisión Reguladora de Energía, es lo que le llaman la regulación asimétrica. Es decir, Pemex es muy grande, CFE es muy grande, entonces para que puedan competir las empresas que acaban de llegar, no es piso parejo. Ahí sí es, la ley era clarísimo, no es piso parejo. Se le ponen condiciones muy desfavorables a Pemex y muy desfavorables a Comisión Federal para que los demás puedan entrar. Por ejemplo, en Comisión Federal se usaba mucho las reglas de despacho que eran totalmente en contra de Comisión Federal. Se le permitía a todos los privados ser las primeras en entrar a despachar la electricidad y se le dejaba a Comisión Federal los precios más menos atractivos, digamos, y era que tenía que entrar cuando las energías renovables ya no estaban dando. Pues las fotovoltaicas pues no funcionan, evidentemente. Con las eólicas, pues el viento sopla a veces y a veces no, y todo te pasa una nube encima. Y entonces las energías base, que eran las de Pemex, las de CFE, son las que tenían que entrar a costos muy desfavorables, y era prender la instalación unas horas y luego volverla a pagar, y eso creaba grandes pérdidas para Comisión Federal. En el caso de Pemex, creo que eran menos duras las reglas asimétricas de lo que fue para Comisión Federal, pero el hecho de que exista la posibilidad de poner una regulación asimétrica no necesariamente quiere decir que se va a hacer. Algo se tendrá que hacer desde la comisión, pero eso también ya entra en la política pública y la voluntad de poner una regulación asimétrica, que en el sexenio anterior la voluntad fue absoluta de ponerlos en las peores condiciones posibles. A mí me tocaba verlo desde mi puesto en la Comisión Reguladora de Energía, no daba para entrar en los temas técnicos, pero sí fui testigo de cómo se intentó desmantelar, y yo creo que ahorita no va a pasar gran cosa porque no hay una voluntad de desmantelar Pemex ni nada. Entonces existe la posibilidad de poner reglas asimétricas. Algo tendrá que entrar, pero si no hay una voluntad del órgano regulador de aplicar una regulación muy fuerte, muy agresiva contra Pemex, creo que no va a ser dañino, pero se reactiva un mecanismo que en otra administración sí puede ser nuevamente muy dañino. Ese es el problema. Creo que es un regreso lo que tuvo que hacer la administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador con la del presidente Cárdenas, porque cuando llega el presidente Cárdenas la idea era, pues no van a poder. Esa era clarísima la tirada sobre todo de los británicos, más que de los norteamericanos. Los británicos y los canadienses decían, México no puede, evidentemente, no tiene los ingenieros, no tiene los insumos, simplemente lo que se va a hacer es un boicot a Pemex, y esta cosa van a tener que regresar en 6 meses, un año, rogándonos que volvamos a tomar la industria petrolera, porque los mexicanos no tienen esa capacidad. Se crea el Instituto Politécnico Nacional, vienen nuevos ingenieros que no estuvieron dispuestos a quedarse. Incluso hay historias de ingenieros que les decían, mira, tú quédate en tu casa sentadito y te pago el doble de lo que ganabas, nada más no te vayas a Pemex. Y la gran mayoría sí se fue a Pemex, y sí, la poca capacidad instalada que teníamos fue lo que hizo al gran Pemex. Los últimos años, los últimos sexenios, yo te diría que son los últimos 3 o 4 sexenios, que fue ya la parte muy activa de desmantelar Pemex, dejaron un Pemex muy debilitado, que era muy parecido al Pemex muy debilitado que teníamos al principio. Aquí los retos son otros, evidentemente es un reto financiero, se debe muchísimo dinero, se deben, te digo, 107,700 millones de dólares, esa es la deuda financiera, pero lo que se le debe a los proveedores también es muy alta, y el pasivo laboral es muy alto. Entonces, si en la primera época de Pemex era débil por una cuestión técnica, logística, de capacidad humana, eso no existe ahorita. Ahorita es un Pemex muy fuerte en cuanto a sus capacidades, de los ingenieros que tenemos ahí, de las instalaciones, de toda la red que existe alrededor de Pemex, pero hay una fragilidad en la parte financiera. Si el reto era técnico hace 85 años, ahorita el reto gigantesco es un reto financiero. ¿Cómo hacer que Pemex vuelva a ser una empresa financieramente saludable, con proyectos sanos, con proyectos que sí tienen capacidad de durar 30, 40, 50 años? Y eso es la parte donde ahorita estamos
peleando y buscando, porque además hay que aceptar que el petróleo fácil de México se acabó. El petróleo fácil estaba en estos yacimientos. Bueno, es más, es que Cantarell fue el segundo superyacimiento más grande que se haya descubierto. Por supuesto, está en Arabia Saudita. Y lo que se hizo cómodamente en Pemex, sobre todo en los últimos años, fue explotar el campo de Cantarell y los 3 campos, que es CUM, Malup y SAP, que se maneja como un solo campo por la integración que tiene, pero en realidad son 3 y vivir del petróleo cómodo. Era muy cómodo, éramos buenísimos sacando el petróleo de aguas someras, nos salía baratísimo sacarlo, se vendía muy bien en el extranjero, era un crudo bastante apreciado y claro, todo por servir se acaba, pero además se acabó por una gran irresponsabilidad de los gobiernos anteriores. Desde Cedillo se empezó a inyectar nitrógeno, pero sobre todo se hizo en el 2004. Hacienda convenció a Fox de que lo que había que hacer era inyectar nitrógeno en grandes cantidades. Entonces, en lugar de que sirviera una caída de curva de Gauss, se disparó la producción petrolera, pero la caída también ha sido brutal. Mira, imagínate, en 2004 se extraían de ahí más o menos 2 millones de barriles diarios. Ahorita de Cantarell extraemos 200,000. Se extrae el 10% y es un petróleo muy sucio por el nitrógeno que se le metió. Es un gas que no podemos aprovechar porque está tan sucio el gas que lo único que se puede hacer es reinyectar para los procesos productivos de Pemex, pero el gas de Cantarell se echó a perder, de Kuma, Loop, de SAP. Son gases que no tienen ya mayor sentido tratar de aprovecharlos porque es muy caro limpiarlo. Entonces ya mejor lo reinyectas y lo usas para usos propios y le dieron en toda la torre. Entonces se trató de sacar mucho tiempo de lo que se llama aceite terciario del Golfo, o que es una zona terrestre, el Paleocanal de Chicontepec, y es muy difícil extraer ahí. Entonces se ha invertido miles de millones de dólares y no se ha podido sacar ese petróleo. Entonces ahora son campos más pequeños, campos en aguas profundas. Está el campo de Terión, que es muy interesante, el primero de aguas profundas que vamos a sacar. Pemex va a estar con otra empresa privada operando el campo. Bueno, Pemex es el operador, tenemos un socio privado y eso es muy interesante, pero el petróleo fácil no lo sacábamos. Pero ahora la complicación es absolutamente real, porque la otra, sabíamos que teníamos petróleo, no sabíamos la cantidad que teníamos. La realidad es que éramos relativamente autosuficientes en petróleo, se exportaba poco, y la gran exportación de Pemex viene cuando se descubre el yacimiento de Cantarell hacia finales del gobierno de Echeverría, y ya se desarrolla con López Portillo, y a partir de ahí es que se sigue. Pero los retos técnicos son muy importantes, pero sí tenemos la capacidad, porque la tecnología ya está. El chiste es tener los recursos para comprarla y tener los recursos para explotar el campo de una manera racional. Es una empresa, y es una industria de altísimo riesgo, ¿no? Las posibilidades de que tú perfores y algo salga no está asegurado. Por más que puedas hacer sísmica 2D y sísmica 3D y cosas muy complejas, la tecnología actual pues simplemente te permite tener una idea de lo que hay ahí. Exactamente cuánto hay es un arte saberlo. Eso es una cuestión de ingenieros geólogos y ingenieros petroleros. Lo que tú puedes ver, si fueras ingeniero geólogo, lo que tú puedes ver o lo que yo puedo ver o lo que pueden ver cualquiera que no esté viviendo ahorita es diferente. Cada quien tiene su interpretación. Entonces hay proyectos donde se les mete mucho dinero y simplemente no sale. Y otra cosa que estamos haciendo es aprovechar campos que ya estaban cerrados. Que dices, bueno, esto te queda poquito y el costo pues es relativamente alto, mejor invertimos este dinero en los campos grandotes. Ya no hay campos grandotes. Entonces lo que tienes que hacer es volver a abrir con tecnología mucho más moderna de la que se tenía hace 15 o 20 años cuando se cerraron, de recuperación mejorada. Entonces regresar a lo que ya teníamos, regresar a nuestros pozos de tierra viejitos que todavía tienen una cantidad interesante de petróleo y que ahorita es económicamente viable sacar. La idea neoliberal, la idea que se manejó en los sexenios anteriores es vendan, 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 porque también era lo que le servía a la Secretaría de Hacienda. Hacienda lo que le importaba en los sexenios pasados es este presupuesto, el de este año. ¿Qué pasa en 5? ¿Qué pasa? De hecho, yo no estoy. Además, en realidad no estoy ni vivo. Entonces, pues, no tiene ningún caso pensar a 5 años, empezar a 10 años. El secretario de Hacienda decía, mira, lo mucho voy a estar aquí 6.
luego 5, 4, 3, 2, 1, me importa el presupuesto del siguiente año. ¿Y qué es lo que se hacía? Pues era vender el petróleo, vender la materia prima y traerla refinada. Ahora, parte de lo que se alega es, sí, pero refinar en México pues, es muy caro. Sí, efectivamente, en primer lugar porque se abandonaron las refinerías. Entonces eran un absoluto desastre cuando llegamos en este sexenio porque no le habían invertido nada, les digo, las tenían apagadas, trabajando al 30%, no se había hecho una nueva refinería ni comprado nada en 40 años, era verdaderamente desastroso el estado del Sistema Nacional de Refinación. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que refinar, si bien es un negocio que te deja márgenes muy pequeños, el costo de sacar un barril y el costo en lo que vendes ese barril de gasolina o de diésel o de cualquier subproducto es pequeño, pero eso a la vez tiene un efecto multiplicador económico muy importante porque la cantidad de industria que gira alrededor de la refinación es muy grande. Entonces, verlo nada más como un negocio de a Pemex le conviene hacer esto, pues es discutible. Yo digo que el petróleo que la gasolina más cara es la que no tenemos. Entonces, ¿es más caro refinarlo en México que traerlo de Estados Unidos? Hay veces que sí es. Pero la realidad es que, ¿qué pasa? Y ya nos pasó hace 2 años, en marzo, que se congelaron unos ductos de gas natural que traían el gas de Texas hacia México y pasó de estar de 4 o 5 dólares por millón de BTU, que es como se mide el precio del gas natural, a estar a 200. Entonces pasaste de 4 a 200 o hasta 2,000 en algunas horas. Entonces, pues claro, tuvo que entrar Comisión Federal, los privados apagaron, dijeron, pues este precio es incosteable. Entonces, el que tuvo que costearlo fue Comisión Federal y tuvo que pagar esos precios y tuvo que prender todas las demás plantas que no eran de gas natural para que no hubiera apagones en Monterrey, o bueno, fueran lo menos posibles, porque el apagón es carísimo para un país. El minuto de un apagón es carísimo y es incremental. Entonces, la idea que tenemos en el actual gobierno es, bueno, no hay que verlo nada más como una cuestión de costo de Pemex, es un costo nacional. El más caro es el que no se tiene. Si por alguna razón en Estados Unidos se decidiera dejarnos de exportar, no tiene ningún problema. La ley lo permite, que por una orden ejecutiva cierras en ese instante la exportación de los privados. Le cierra la exportación a los privados, el petróleo o la gasolina o el gas se quedan aquí y se friegan. Bueno, eso sería para México una catástrofe. Entonces, lo que es la política energética del señor presidente es no podemos depender del extranjero. ¿Seguimos dependiendo? Sí. ¿Seguimos importando gasolina? Sí. ¿Seguimos importando gas? Muchísimo. Porque les digo, el gas que tenemos pues a veces ya es muy sucio y no es viable limpiarlo, es brutalmente caro. Entonces es meter nuevas tecnologías y meter mucha inversión en sacar ese petróleo y en refinarlo en México. Vamos a llegar a esa meta. Yo creo que es difícil en este sexenio, lo que es esa promesa del señor presidente, pero no creo que eso sea el punto si el 30 de septiembre que cerremos en la administración, ya estamos refinando todo el petróleo que sacamos. Eso no es relevante. Si ocurre ese día o si ocurre en un año o si ocurre en 2 o en 3, el chiste es que estamos caminando hacia allá. El chiste es que seguimos caminando, se sigue invirtiendo mucho en el Sistema Nacional de Refinación, en hacer coquizadoras en Salina Cruz y en Tula. Eso va a ayudar mucho al combustible y a toda la parte logística, sobre todo en la zona centro, que el combustóleo se nos acumulan unas cantidades infames y luego tenemos que apagar las refinerías porque simplemente no hay capacidad para almacenar el combustóleo, que tiene un valor muy bajo y cada vez se puede utilizar menos. Entonces lo que vamos a hacer es refinar otra vez el combustóleo en las coquizadoras para que eso sea gasolina y productos de mucho mayor valor agregado. Entonces hay que pensar en el valor agregado que da la refinación al país, a todas las industrias que giran alrededor de esta industria. Verlo nada más como una cuestión de Pemex es una visión de muy corto plazo, es una visión francamente muy poquitera. Sobre el tema de la sostenibilidad, gracias. Hay toda una discusión si era sostenibilidad o sustentabilidad. Yo tardé 4 meses en acordarme que es sostenibilidad. Entonces, cada vez que decía yo sustentabilidad, me regañaban que no. El tema sostenibilidad es más amplio que la sustentabilidad. Es lo que se llaman ASG. Es la gobernanza, la cuestión social y la cuestión medioambiental. Lo que se trata de hacer con la sostenibilidad, y eso lo toman muy, muy, muy en cuenta nuestros
tenedores de bonos de deuda, tenemos 107.700 millones de dólares en deuda. Eso es un hecho. Nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede gustar que nos presionen empresas y firmas del tamaño de JP Morgan, de Goldman Sachs, HSBC, BBVA. Pues es muy molesto que te estén presionando, pero la realidad es que ellos son los que, Deutsche Bank, Swiss Reassurance, son los que tienen el dinero. Lo que se hace con la sostenibilidad es decir, ¿este negocio va a seguir funcionando en 20 años? ¿O se va a morir? No va a ser un Blockbuster, un Kodak, de estas industrias y estas empresas que hoy estaban y mañana desaparecen de un solo golpe. Bueno, eso es un riesgo que siempre existe. Puede haber un descubrimiento tecnológico gigantesco, asequible, y entonces desaparecemos. Sí, sí puede pasar, eso es parte del riesgo. Pero con la sostenibilidad lo que se trata de hacer es reducir el riesgo de que no estemos aquí en 10 años, en 20 o en 30. Entonces, ¿qué estás haciendo para evolucionar hacia una empresa petrolera más limpia? Porque hay una resistencia a prestarnos a empresas que no estamos cumpliendo con algunas metas medioambientales que además están en la ley en México. No es una cuestión opcional lo que tenemos que empezar a producir en energías limpias y cuál es la proporción de energía limpia que se va a estar consumiendo en México. La matriz de la generación eléctrica es muy específico en eso. Entonces, por ley lo tenemos que hacer. Y afortunadamente, lo digo con mucho gusto, la manera en que se ha recibido en Pemex. Digo, hay muchos Pemex, hay ciertas áreas de Pemex que evidentemente son 138,000 empleados. Pues poner de acuerdo a 2 personas es casi imposible, poner a 138 pues es imposible. O sea, va a haber gente que no les guste, que no lo quieran, que no le encuentren la necesidad. Entonces, algunos lo hacemos por convicción, otros lo hacen por necesidad, pero ha ido avanzando bastante bien. El comité se creó en diciembre, bueno, se autorizó en diciembre, nació en enero. Mañana tenemos la cuarta sesión formal del comité, y hemos estado trabajando en sacar una serie de obligaciones para Pemex, de cumplir con ciertos parámetros que pues es lo que se pide allá afuera y no tenemos otra opción. Y entonces hay una convicción de Pemex de que sí tenemos que cumplir con esto, porque si no, pues estamos poniendo en realidad pues en riesgo la viabilidad futura de Pemex. La existencia misma de Pemex está en riesgo si no evolucionamos hacia mecanismos sostenibles, pues no será sostenible. Hasta en los análisis más optimistas, el uso de energías fósiles va a seguir siendo muy alto de aquí al 2050. Más o menos puedes calcular que la mitad del consumo de energéticos en México, en el mundo, va a seguir siendo de energías fósiles. Porque ustedes ven, por ejemplo, bueno, sale el Tesla o sale cualquier coche eléctrico y dices, ya no hay huella. No, eso no es cierto. Para empezar, las energías limpias no existen. Toda energía tiene un costo ecológico. Los paneles solares, para fabricar un panel solar, la huella de carbono que tiene el panel solar es muy alta, porque tiene una huella de minería muy alta. Entonces, todo lo que es la energía fósil que se tuvo que utilizar en los camiones, en el traslado, en la purificación de estas materias raras que vienen en los paneles, tiene una huella de carbón muy alta. Y finalmente, si tú lo cargas con electricidad, pues si vemos que el 70% de la matriz eléctrica mexicana es de fósiles, pues ahí tienes ya una huella muy alta. ¿Con qué se fabricó ese coche? La planta que lo fabricó, pues no era totalmente verde, ¿verdad? Tuvo que usar muchas energías fósiles. Entonces, la realidad es que México va a seguir siendo un país petrolero con un petróleo más caro, porque es más difícil de encontrar, y además las características físico-químicas de nuestro petróleo van cambiando, de ser un petróleo muy ligerito a ser un petróleo bastante más espeso. Por ejemplo, el petróleo más espeso comercial que existe ahorita es el venezolano. Tiene 16 grados API, eso quiere decir que es como una pasta de dientes. Y cuando tiene 42 grados API, que es, por ejemplo, las de Arabia Saudita, pues es como el café. Más o menos es así de ligero y así de fácil. La realidad es que el petróleo mexicano se está haciendo, desde hace ya mucho tiempo, se está haciendo cada vez más espeso.
Es un petróleo pesado, hay crudo ligero y crudo pesado, y además hay crudo dulce y crudo amargo, entonces está siendo cada vez más amargo y cada vez más pesado. Y las nuevas refinerías, la refinería Olmeca, la refinería de Deer Park, están hechas para ese tipo de crudo. No hay problema en refinar, es un poco más caro, pero si está diseñado para eso no hay problema. Y lo que se está tratando de hacer en las otras refinerías es estar al día con el crudo que tenemos, nuestra realidad de crudo, que es algo que hemos ignorado durante mucho tiempo, y pues por eso también funcionaba tan mal el Sistema Nacional de Refinación, porque le metías un crudo que no estaba hecho para eso, ¿no? Entonces la realidad es que vamos a tener que seguir extrayendo petróleo, vamos a seguir refinando petróleo, y como humanidad vamos a seguir consumiendo combustibles fósiles. Pues yo creo que hasta que nosotros estemos sobre esta tierra va a seguir siendo así, a menos que venga un gran cambio tecnológico disruptivo, pero yo no veo ese cambio disruptivo de manera inmediata.